capítulo 3, versículo 17. Es un libro que a mí me gusta mucho cuando yo veía, cuando Dios me envió esa lectura, y yo digo, bueno, ¿con cuál me quedo? Porque todas las lecturas son hermosas, amén. Pero me quedo con versículos 17 y 18, amén. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falta el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Gloria a Dios para siempre. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Esta tarde, la palabra yo te vengo a preguntar de parte de nuestro Dios Todopoderoso, en que de dónde está tu refugio, de dónde está tu confianza, de dónde te alegre en los problemas, dónde está tu alegría, dónde está tu felicidad en momento de la prueba, en momento de angustia, en momento de problemas. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Queremos hablar un poco de un profeta que se llama Habacuc. Profeta Habacuc es uno de los profetas menores de la Biblia. Cuando hablamos de profetas menores, no estamos hablando de hombres que tienen menos opción que otro hombre, amén, sino estamos hablando de hombres que escriben menos en la Biblia, amén, que otro. Por ejemplo, podemos tomar Isaías, Jeremías, Ezequiel, de los profetas grandes y muchos más, que escriben de 40 capítulos hacia adelante. Pero cuando tomamos Habacuc, Amós, Abdías, etcétera, muchos de esos profetas menores que escribieron menos en la Biblia, pero eso no significa que ellos no tenían menos opción que otros profetas, pero son un libro que tiene una bendición tan grande que cualquier otro libro, y podemos decir que un profeta que tenía una opción más que cualquier otro profeta. El libro de Habacuc tiene una pregunta. La base del libro de Habacuc es una pregunta. La pregunta a la que todos queremos una respuesta. La pregunta de Habacuc es lo que todos nosotros estamos esperando, esta respuesta para este día de hoy. La realidad del libro de Habacuc, el contenido gira alrededor de una pregunta que muchos hacemos. La pregunta es la siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y daré voces a ti a causa de la violencia? ¿Hasta dónde, Jehová? ¿Hasta cuándo yo clamaré a ti a causa de la violencia? Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero quiero decirle, mi querida gente, mis queridos hermanos y amigos, lo que me gustó en el libro de Habacuc. Habacuc habló con Dios y Dios respondió a Habacuc. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Habacuc preguntó a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a haber violencia? Ahí se habla, queridos hermanos, ahí se ve un acto de un hombre fraternal, de un amor fraternal, porque lo que Habacuc estaba reclamando a Dios es porque Habacuc veía tanta violencia, Habacuc veía cómo estaba viviendo el pueblo. Por eso Habacuc preguntó a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir sufriendo? Y hay muchos que ven otro en este sufrimiento, que no le importa a esa persona que están sufriendo. Hay muchos que ven otro con dolor y no le importa. ¿Sabe por qué no le importa? Se dice que esa persona no es mi familia. Y otra palabra también, dice también a veces, dice que importa a mí que se sufra nomás, porque no son mi raza, no son mi familia. Muchos se atreven a hablar así,
Pero quiero decirle, queridos amigos, hermanos, Habacuc estaba gimiendo delante de Dios, estaba llorando delante de Dios por causa de la violencia, por causa de todo lo que estaban pasando. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Habacuc preguntó a Dios, Señor, ¿por qué me hace ver iniquidad? ¿Y por qué me hace ver tanta violencia? ¿Por qué me hace ver destrucción? Están delante de mí pleito, contienda, por lo cual la ley se ha debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia la ley, por eso sale torcida la justicia. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Eso que Habacuc estaba reclamando a Dios, lo mismo que podemos ver hoy en la justicia. La justicia sale torcida. Amén. Ahora podemos ver el que tiene plata, dinero, ese que va a ganar el juicio. Un pobre actualmente no puede ir a un juicio con una gente que tiene dinero. Por ejemplo, vamos a poner de los trabajadores, por ejemplo, cuando tú vas a un juicio, a un jefe, se paga plata a la gente para que te venda el juicio. Pero queridos hermanos, ¿será que cuando Habacuc estaba llorando delante de Dios, estaba preguntando a Dios, ¿será que Habacuc tenía duda de la presencia de Dios? ¿Será que Habacuc no sabía lo que Dios podía hacer? No, queridos hermanos, no, querido, Habacuc no tenía nada de eso, sino Habacuc pensaba que todas esas cosas iban a quedar impunes. Por eso Habacuc estaba preguntando a Dios a causa de tanta violencia, a causa de tanta maldad. Pero Dios respondió a Habacuc. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Habacuc vivió el periodo de Judá donde sus últimos reyes fueron malos, donde el pueblo se había apartado de Dios y el pueblo se había olvidado de la presencia de Dios. Y por eso la injusticia social se prevalecía en el pueblo. Porque cuando olvidamos a Dios, la injusticia se prevalece. Cuando nosotros abandonamos a Dios, la injusticia viene en nosotros, porque no estamos haciendo la cosa correcta, no estamos haciendo lo que debemos hacer, no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Por eso el juicio de Dios se cae muchas veces sobre el ser humano. Aleluya, santo sea el nombre del Señor. Pero hasta ahora, hermanos queridos, hasta ahora hay personas que decidieron o que decidimos presentar delante de Dios en momentos de tristeza, en momentos de prueba, en momentos de adversidad. Hasta ahora hay personas que decidimos presentar delante de Dios para pedirle misericordia, para decirle a Dios, recuerda de tu promesa, recuerda del tiempo de tu ira, pero recuerda del tiempo de tu misericordia. Hay personas que pueden levantar en este momento para decir, Señor, recuerda de que tú decías que iba a tener misericordia de nosotros, como hacía ese profeta Habacuc. Aleluya, gloria a Dios. Santo, hoy día, queridos hermanos, hoy día hay muchos que hacen esta pregunta. Hay miles que hacen esta pregunta hoy, similar a esa pregunta que hacía Habacuc. Alguien pregunta, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanta traición? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento, tantas enfermedades y tanto, santo sea el nombre del Señor, y tanta maldad en el mundo? Hay gente que dicen, porque Dios permita tanta corrupción, tanta desigualdad social y tanto racismo en el mundo. Hay gente actualmente que pregunta, ¿por qué Dios permite todas estas cosas?
Queridos hermanos, querida gente, quiero decirle, no es Dios que permite todas estas cosas. Es el pecado que hace el hombre ver que el hombre es mejor que otro. Es el pecado que pone el hombre a agrandar, a ver que no puede comparar con otra persona. Podemos ver lo mismo. Pasaba antiguamente cuando el hombre rico estaba comiendo en su mesa con su gente. Veía el hombre pobre que venía. Entonces, él no sería capaz de sacar un bocado de comida para darle a ese hombre pobre que estaba muriendo del hambre. Él no sería capaz de hacer eso. Así, queridos hermanos, actualmente hay hombres que son así, con corazón duro, con corazón de piedra, con corazón que no tiene compasión de nadie. Aleluya, santo sea el nombre poderoso de Jesús. Es el tiempo que nosotros debemos tener compasión. Es el tiempo donde nosotros debemos tener el amor. Es el tiempo donde nosotros uno debe amar a otro. Amén. Podemos ver lo mismo que habló los otros días el mensaje el viernes. Se parece un poco del profeta Habacuc. Habacuc podía haber sido quedar a su lado, arreglando sus cosas, pero Habacuc comienza a preguntar, Señor, ¿qué está pasando con este pueblo? Con este pueblo, Habacuc comienza a preguntar, Señor, ¿qué está pasando? Porque yo recuerdo tu promesa. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios para siempre. Queridos hermanos, es el tiempo que nosotros debemos levantar a hablar con Dios. Es el tiempo donde nosotros como seres humanos, como cristianos, debemos levantar a preguntar, Señor, ¿qué está pasando con la humanidad? Pero, queridos hermanos, quiero decirle, en este momento, cuando Habacuc estaba viendo delante de la presencia de Dios así, Habacuc veía personas que estaban abandonando la presencia de Dios. Habacuc veía personas que tenían miedo por el momento difícil que estaba pasando. Habacuc veía como la gente no quería avanzar, pero que decía Habacuc. Habacuc decía, aviva tu obra, Señor, aviva tu obra en los tiempos y hazla conocer. Haz que tu obra conocer, haz que tu obra resplandecer, haz que tu obra puede ver delante de los ojos de todos los impíos. Haz tu obra conocer. Habacuc repite esa palabra. Habacuc dijo lo siguiente: aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, aunque falta producto en los olivos, y aunque el tablero no da mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y aunque no haya vaca en los corrales, con todo eso me alegraré, Jehová. Con todo eso me alegraré en mi Dios, porque Habacuc no te estaba buscando a Dios por el pan. Porque Habacuc no estaba buscando a Dios porque él quería algo personal. Pero Habacuc estaba buscando misericordia para el pueblo. Lo que los ministros actualmente debemos hacer delante de la presencia de Dios. Pero primeramente hay algo que debemos hacer. Unamos nosotros. Tiene que haber unión entre nosotros para pelear. Un pueblo dividido no puede prosperar. Un pueblo dividido no puede ganar una batalla. Quiero decirle esta tarde, queridos hermanos. Quiero decirle a cada uno de ustedes esta tarde que es cristiano. Quiero decirte, Dios cuenta contigo. Quiero decirte, Dios está esperando en ti. Tú tienes un trabajo grande que tienes que hacer, igual que este señor que se llamaba Habacuc. Porque Dios te da esta tarea para poder seguir trabajando con esta tarea. Ahora la contestación donde Dios contestó a Habacuc. Eso que me gustó. Aleluya.
Dios dijo lo siguiente a Habacuc: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haya una obra de vuestros días que aún cuando se los contaré y no lo creerás. Aleluya, cuando lo contaré y no la creerás. Cuando te cuenten la obra de Dios, cuando le que cuenten la obra, a pesar de momentos difíciles, a pesar de la prueba, Dios respondió, Dios dijo, Dios va a hacer una obra. Cuando te cuenten esta obra que Dios hace, tú no vas a creer. Por tanto que Dios va a trabajar, gloria a Dios para siempre. Esta tarde, ¿usted cree que Dios puede hacer esta obra en ti? Aunque la gente te cuenta, la gente tiene que ver para creer, como Tomás. Hay mucha gente que te ven a ti en el suelo. Hay mucha gente que te ven a ti caído. Hay mucha gente que te ven a ti que piensan que tú no vas a levantar. Hay personas después que te ven, que te quedan mirando. No sabes si es usted de verdad. Porque no sabían, hasta tu rostro se cambió. Hasta tú estabas desfigurado. Hasta ahora tú pareces una persona que tiene una buena vida. Cuando ve la obra, nadie va a creer. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. La obra en tu vida. Y Dios lo va a hacer en tu familia. Dios lo va a hacer en tu hijo. Y Dios lo va a hacer en toda tu descendencia. Santo sea el nombre del Señor. Eso significa, queridos hermanos, a pesar de todo lo que estaba pasando, Dios tenía el control de todo. A pesar de toda prueba, a pesar de todos los problemas que había, pero Dios tenía el control. Aleluya. Si no, Dios usaba a los caldeos de Babilonia para venir a levantar contra el pueblo de Israel. Después, para el mismo Dios, para glorificarse. Porque cuando el hombre se abandona a Dios, cuando el hombre da espalda a Dios, Dios toma el mismo enemigo como arma para usarlo, para destruir a los mismos hijos de Dios. Pero el tiempo de ira de Dios, después viene el tiempo de misericordia de Dios. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Porque cuando Dios habla, no hay quien que puede hablar. Todos tenemos que callar delante de la presencia de Dios. Cuando el Rey de Gloria habla, todos tenemos que callar delante de Él. Entonces, queridos hermanos, por eso Dios usó a los mismos enemigos de Israel, de Judá, para levantar contra el mismo pueblo de Judá. Después, para que el mismo Dios pueda glorificarse. ¿Sabe por qué Dios lo hizo, queridos hermanos? Le voy a decir por qué. Porque ellos creían en unos dioses ajenos. Porque ellos creían en Dios de madera, en los dioses de madera, en dioses de palo, en dioses de fierro. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Ellos creían en imágenes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios usó el mismo enemigo para destruir a ellos. Para ver, en verdad, si esos dioses podían hacerlo. Esta tarde hay mucha gente que anda con un resguardo, dique. Pero, queridos hermanos, quiero decirles, bota este resguardo que tú tienes en la basura. Porque Dios Todopoderoso te puede cuidar. Dios Todopoderoso te puede proteger. No hay otro resguardo más que Dios. El resguardo que tenemos es Dios Todopoderoso. Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque tenemos que tener un resguardo. No hay un resguardo que te puede ayudarnos. No hay un resguardo que te puede impedir que algo te pase. Entonces esta tarde, no sé qué momento difícil que está pasando. No sé qué prueba que tú estás pasando. Pero quiero decirle, hay cosas muchas veces que está pasando en nosotros. Porque Dios permite que el enemigo mete en nuestro terreno. Porque nosotros no podemos, ¿cómo te digo eso?
nosotros no cercamos nuestro terreno. Entonces Dios permitió que el enemigo se entre en el terreno de nosotros para poder conocer cuál es el valor de la palabra de Dios, para poder reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Queridos hermanos, esta tarde te vengo a decirte, levántate. Esta tarde te vengo a decirte, anímate en momentos difíciles. Anímate en momentos de la prueba. Anímate, porque Dios está contigo, tú no estás solo. Si tú estarías solo, ya tú no existieras aquí en la tierra. Ya tú estarías muerto. Pero por el amor de Dios y por su infinita misericordia, ya estamos aquí. Salimos en la mañana, vemos el sol brillando en la tarde. Podemos ver la luz y podemos escuchar unas canciones. Podemos escuchar las aves volando. Podemos escuchar todo lo que Dios creyó. Y podemos disfrutar con el amor perfecto que Dios nos ha dado. Esta tarde no sé quién se atreve a decir estas palabras que decía Habacuc. Porque Habacuc estaba hablando de la esperanza. Cuando él dice, aunque la higuera no florezca, porque la flor significa esperanza. Cuando la planta está floreciendo, ya tenemos esperanza. Aunque la higuera no florezca, la higuera cuando florezcaba, todos tenían esperanza que podía coger prestado, porque sabía que iba a conseguir la higuera después. Santo sea el nombre poderoso. Pero el hombre dijo, aunque la higuera no florezca y las vides no haya fruto, con todo me gozaré en Jehová mi salvación. Me alegraré en Dios mi salvación. Gloria a Dios, porque la salvación de Dios no tardará, como dice, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No, santo sea el nombre poderoso. Y no mentirá, aún tardará, espéralo, porque sin duda vendrá. Porque lo que Dios te ha prometido, sin duda vendrá. Aunque al tardar la promesa, aunque tu promesa tardará, pero llegará. Porque confiamos en un Dios que no habla por hablar. Confiamos en un Dios que no es hijo del hombre para arrepentir. Tampoco es hombre para mentir. Porque si Dios te dice, Dios cumple. Confiamos en un Dios todopoderoso. Dios respondió a Habacuc para el pueblo. Habacuc no estaba pidiendo a Dios una casa. Tampoco estaba pidiendo a Dios un auto. Pero estaba pidiendo misericordia para el pueblo que estaba viviendo un momento muy difícil. Lo que nosotros debemos hacer el día de hoy. Podemos ver, queridos hermanos, antes de la pandemia, todos les gustaban el evangelio, pero actualmente son poca gente que ama este evangelio que predicamos. Pero la palabra de Dios lo profetizaba antes. Decía, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará y muchos abandonarán su fe. Entonces podemos ver lo mismo que está pasando. Queridos hermanos, amigos, esta tarde vengo de parte de Dios. Lo mismo que hizo este hombre, lo podemos hacer también. Solamente él confiaba en Dios y él se entregaba completamente a la obra de Dios. Podemos hacerlo también. No podemos pedir a Dios de cortar esta pandemia porque una profecía. Pero podemos pedir a Dios que proteja nuestra familia, que proteja todo nuestro alrededor, que nos proteja, que nos guíe por su amor y por su infinita misericordia. Queridos hermanos, vamos, tú puedes, vamos, levántate, vamos. Tú tienes poder, Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado valentía. Si tú oras a Dios, Dios te va a responder. Solamente ora con fe y tú vas a ver que Dios te va a responder como Dios respondió
a este hombre llamado Habacuc. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos por la radio porque estamos por hora. Por eso no puedo avanzar más con usted. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Los amo mucho en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito el nombre del Señor, damos gracias a Dios, aleluya, por esta oportunidad de poder predicar su palabra. Bendito el nombre del Señor. Y es verdad lo que decía la palabra del Señor a través de mi hermano. Es verdad, estamos viviendo los tiempos de Habacuc, los tiempos donde la ley es torcida, donde, aleluya, el más débil es devorado por el fuerte, donde, aleluya, muchos, aleluya, viven la vida corrompida, muchos viven la vida, aleluya, que no le agrada a Dios, aleluya, iniquidad. Bendito el nombre del Señor. Pero Habacuc, cuando clamó al Señor y decía, Señor, ¿por qué más saber aquello? Aleluya, Dios le da una revelación, Dios muestra, aleluya, que un día vendría el juicio de Dios sobre, aleluya, los moradores de Judá. Pero, aleluya, así como en este tiempo estamos viendo un juicio de Dios sobre la raza humana, sobre el mundo entero. Aleluya, como gente ha muerto, como gente, aleluya, ha perdido sus hogares, como gente ha perdido, aleluya, su fuente laboral, como gente ha perdido la paz, aleluya, como la gente ha quedado endeudada. Bendito el nombre del Señor. Pero sabe, estimado amigo, estimado oyente, hay un remanente fiel. Aleluya, y Habacuc, aleluya, rogaba a Dios por ese remanente fiel, que en medio de la ira, en medio del enojo, que se acordara, aleluya, de su misericordia. Bendito el nombre del Señor. Lo que Dios en esta tarde, aleluya, le dice a la iglesia, aleluya, a aquellos hermanos profesantes, aquellos hermanos, aleluya, que son fieles, aleluya, que en medio de la pandemia, el justo por la fe vivirá. Bendito el nombre del Señor. Y cómo, aleluya, esta palabra, el justo por la fe vivirá, revolucionó las neuronas de un hombre llamado aleluya, Martín Lutero, aleluya. Y este hombre, aleluya, cuando vendía, aleluya, la indulgencia y captó este mensaje, dijo, aleluya, la indulgencia, aleluya, es una ganancia deshonesta, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Aleluya, bendito nombre, Señor. En este tiempo, aleluya, que estamos viviendo en el siglo XXI, la promesa de Dios es lo mismo. El justo por la fe vivirá. Si usted, aleluya, tiene la fe en Cristo, Señor, si usted tiene la esperanza en el Cristo de la gloria, si usted pone la esperanza en el Salvador del mundo, aleluya, usted vivirá por la fe, caminará por la fe. Dios, aleluya, le sustentará, Dios le proveerá. Santo Dios sanará, Dios restaurará, Dios abrirá puertas, aleluya, donde está encerrada. Bendito el nombre del Señor. Pero Habacuc también decía una cosa, hermano Joan, aleluya, que él no le servía a Dios por lo que él le daba, aleluya, sino que él le servía porque él era Dios, aleluya. Bendito el nombre, y eso es lo que tiene que entender la raza humana, eso es lo que tiene que entender la iglesia, aleluya, en medio del desierto. Aleluya, que a Dios se le sigue porque Él es Dios, aleluya, porque Él es todopoderoso, aleluya. Dios y nosotros, Él sigue siendo Dios. Los necesitados de Dios somos nosotros. Él es la raza humana, aleluya. Y en estos tiempos, Dios, aleluya, anhela, aleluya, que haya gente clamando, que haya gente, aleluya, buscando su rostro, buscando su presencia y decirle, Dios, aviva tu obra, aviva tu obra en estos tiempos. Dios, aviva tu obra, aleluya, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia, aviva tu obra, Dios mío, en estos tiempos donde las iglesias están siendo cerradas, aleluya, Dios, aviva tu obra, Dios amado, derrama unción, derrama poder, derrama un avivamiento, aleluya, sobre la raza humana, Padre, en el nombre de Jesús, para que esta obra de Dios en Cristo Jesús se haga conocer. Bendito el nombre del Señor, para que el Evangelio corra y sea glorificado. Solamente habrá un cambio de mentalidad, habrá un cambio, aleluya, de la gente, aleluya, perversa. Solamente habrá un cambio de mentalidad en aquellos delincuentes, los alcohólicos, los drogadictos, en aquel estafador, en aquel, aleluya, que anda haciendo, aleluya, el mal en esta vida. Aleluya, la única que cambiará la mentalidad de los gobernantes, de los autoridades, es un avivamiento, aleluya, un poder de Dios, un avivamiento. Porque cuando viene un avivamiento, aleluya, las vidas son cambiadas, las vidas son transformadas. La ley no es torcida, aleluya. La ley sale según el derecho. Bendito el nombre del Señor. Por eso,
La iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos debe estar clamando y debe estar orando y pidiendo a Dios, Dios aviva tu obra, Amén. Dios envía un avivamiento. Queremos cambiar esta sociedad, queremos cambiar la región, queremos Gloria a cambiar Dios Colina, para siempre, queremos cambiar gloria a Chacabú, Dios. queremos cambiar Chile, pero Dios, aleluya, solamente se podrá a través del poderoso, bendito, Amén. aleluya, Santo Espíritu Dios, Santo Padre derramada Santo, sobre esta Dios, nación. Dios. Dios, cuando Pedro se levantó, aleluya, 3,000 personas se convirtieron, Amén. aleluya, porque había un mover, había un Mover del avivamiento, Espíritu aleluya, un Santo, derramamiento gloria a del Dios. Espíritu Santo, Amén. y cómo vidas fueron cambiadas, cómo vidas fueron transformadas. Transformadas. Esa Gloria gente, a Dios. aleluya, estaba dispuesta a morir en el circo romano Dios. porque sabía que había una esperanza y una Amén. esperanza eterna. Santo Dios, Bendito Padre nombre, Señor Todopoderoso. Padre eterno, Dios amado. Gracias, Padre, Señor en el nombre de Todopoderoso, Jesús. esta tarde, Oh Señor. Dios, nosotros oramos, Dios mío, Gracias, ayuda por Padre tu Santo, iglesia, Dios mío. gracias, Señor. Oramos por mi hermano, oramos por Amén. mi Gloria hermana, a ti, por los Padre que están Santo, esta decaídos, tarde, por los que están Señor. debilitados, Dios mío. En el nombre Fortaléceles poderoso para de tu gloria, Jesús. renuévale su fuerza Gracias, por Señor, misericordia. Padre. Derrama un mover, derrama un avivamiento. Amén. Aviva Gloria a tu Dios, Padre obra, Dios Santo, mío, en esta aviva tu hora. obra en medio de estos tiempos. Hazla Sí, conocer, Señor, Dios gloria a amado, Dios. a través del glorioso, poderoso Amén. Espíritu Santo, Dios Santo mío. Dios. Padre, porque el único que regenera, Amén. el único que santifica, Santo Dios, el único Padre que puede llevar las Todopoderoso, vidas, las ahora. plantas de Cristo. Así Aleluya, es. tu bendito Gracias, Espíritu Padre Santo, Santo. Dios amado. Padre, aviva tu Aleluya, obra, Dios aviva tu mío. obra, Señor, De medio gloria de a la Dios. ira, Dios mío, Déjala acuérdate de tu conocer. misericordia. En medio de esta ira, Gloria a acuérdate de Dios. tu misericordia, Amén, Santo Padre. Dios. Ten compasión, aleluya, por las almas. Ten compasión Compasión, por aquellos que Señor. están padeciendo. Amén, Ten gloria compasión a ti, por aquellos que Señor. están sufriendo, Dios mío. Amén. Aleluya, en el Gloria nombre a de Dios. Jesús. Levanta Amén. tu iglesia, Levántanos, restaura tu Señor. iglesia, aviva tu iglesia, Dios Gloria mío. a Dios. Padre, por misericordia, aunque vino el Amén. juicio sobre Judá, Dios mío, Gloria pero a hubo un ti, Padre remanente Santo. fiel. Amén. Un remanente Sí, fiel, Dios mío, Señor. que aún en Babilonia, Dios mío, Gracias, se guardaron. Padre Santo. Que aún en Babilonia, Dios mío, En el se nombre de Jesús. consagraron. Que aún en medio En el del nombre mundo, Dios mío, poderoso de aleluya, nuestro dieron testimonio Señor. del Gloria a Dios Dios. glorioso, del Dios Amén. maravilloso, aleluya. Sí, Daniel Señor. abría las puertas Amén. y las ventanas, Gloria a aleluya. Lloraba San Santo Jerusalén, Dios, Dios mío, Padre Dios salía Todopoderoso. en medio de la Amén. gente, Sí, aleluya, de Señor, los Dios caldeos, Todopoderoso. en medio de los babilónicos, él abría las ventanas, Dios mío, Aleluya, lloraba, Dios mío, santo hasta sea tu ti, nombre, oraba, poderoso. Dios mío, y clamaba delante de ti, Dios mío, Aleluya, y no gloria a ti, doblegó, Dios Señor. mío, su corazón a Gloria a los Dios. Baales, Amén. no doblegó su corazón a Nabucodonosor, Así es. no doblegó su corazón a la maldad y al Amén, engaño, gloria a Dios mío, Dios. sino que se mantuvo en rectitud y en Así obediencia, es, Padre. santo sea tu nombre, Dios, permite que en poderoso, en esta el hora nombre de cada Jesús. hermano, amigo, auditor que está en Así sintonía, es. Padre, se mantenga fiel. Amén. Aleluya, mirando el blanco Gloria a perfecto Dios, de Cristo, santo sea nuestro tu nombre, Salvador. poderoso. Bendice a mi hermano Joan, Amén, fortalecele gracias. cada día, renuévale su Amén. fuerza cada día, Dios mío, dale Santo sabiduría, Dios, Padre entendimiento, Santo, inteligencia, Todopoderoso. para que pueda predicar tu palabra, Amén, Dios, gracias, Padre. Señor. Te lo pedimos por misericordia. Amén, Bendice gloria a este Dios, medio Padre radial. Santo, Bendice en a el los nombre de siervos que dan a Jesús. cargo este medio radial, Así es. Padre. Gracias, Aleluya, en el Señor. nombre de Jesús. Bendice a mi hermano Amén, que están en gracias. sintonía, Padre. Dios, te lo pedimos por misericordia, poder, Señor, Padre. en el nombre En de el Jesús. nombre de Jesús. Gracias, Amén, Dios. amén. Y amén, Aleluya. Dios. Muchas gracias, Muchas Padre. gracias, Padre Santo. Gloria a Aleluya. Dios. Queremos Aleluya. decirle que pertenecemos al Ministerio Evangelístico Clínica del Alma. Aleluya. Y los días de reunión son los días lunes, miércoles y viernes. Aleluya, con un aforo de 20 personas. Aleluya, más uno que es Cristo el Señor. Dios les bendiga. Bueno, que el Señor les bendiga esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su amor y por su infinita misericordia, por ayudarnos a poder compartir su palabra. Espero que esa palabra pueda llegar a su casa y puede traer fruto para tu vida. Amén, Que la amén, paz de Señor. Cristo sea con ustedes. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos que están a través de las redes sociales. Dios les bendiga, hermano, y Dios les fortalezca. Que el Señor les bendiga.